Estamos de regreso aquí en Entre Gente. Vamos a tocar un tema bastante interesante. Para ello ya me encuentro con nuestro especialista, el médico psiquiatra subespecialista en niños y adolescentes, Alexander Sinche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Entre Gente una vez más. Hola Sheila, es un placer estar en tu set y con tu gente para poder hablar de un tema tan importante como es el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Perfecto. Hoy vamos a hablar acerca de este trastorno. Para empezar, explíquenos en qué consiste. Bueno, mira, lo vamos a hacer de manera gráfica. Claro. Como cuentan los papás. Doctor, mi hijo no para todo el día. Es como si tuviera un motorcito, una pila Duracell que permanentemente está en una y otra actividad, deja una cosa, inicia otra, deja esto, inicia otra actividad, no se concentra, le está yendo mal en clases interrumpe la clase, interrumpe a los compañeros, se va del salón de clases, a veces entra en bronca con los profesores, resiste a la autoridad, en casa pasa lo mismo. Muchas veces los padres están realmente desesperados, incluso se han generado conflictos entre los papás porque ya no saben cómo manejar la conducta de los pequeños. Hasta a veces llegan al punto de que no van a reuniones sociales porque saben que el niño de repente va a estar ahí inquieto, no van a la casa de la prima, de la tía, porque saben que el niño puede generar problemas ahí en casa. Esa es la historia y esa es la presentación clínica de este trastorno, ¿no? Y clínicamente lo que nosotros decimos son pues pequeños cuya psicomotricidad, ¿no? es dispersa y desorganizada. Ah, mire, doctor. Entonces, esa es la característica principal de este trastorno y podemos llamarlo más como comúnmente le dicen niños hiperactivos. Así es, efectivamente. Entonces, ante este hecho, si nosotros ya lo podemos identificar, creo que podríamos puntualizar dos cosas, ¿no? Uno, problemas conductuales y problemas de aprendizaje en la escuela, problemas conductuales y problemas para hacer la tarea en casa. Claro. ¿no? Entonces, ya teniendo claro el panorama, sabiendo cómo se presenta el TDAH, lo que viene es, ¿y ahora cómo tratamos? Exacto, eso es lo que le iba a decir. ¿Qué hacemos los padres de familia cuando nos encontramos en esta situación con nuestros hijos? Muy bien. Bueno, desde la medicina, desde la psiquiatría, nosotros tenemos un objetivo, que es comprender la naturaleza de los trastornos y de las enfermedades, comprenderlas desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva psicodinámica, en el caso de la psiquiatría, y desde una perspectiva social, ¿no? Entonces, el problema fundamental en el TDAH es biológico, Sheila, y eso es una de las cosas que tenemos que lograr que la gente comprenda. Claro. Yo les doy un ejemplo a los papás, ¿no? A ver. ¿Cómo logramos que un niño que nació con un pie más corto logre caminar derecho, bien, y no cojear? ¿no? Resulta bastante complicado, en realidad es imposible, porque el pequeño va a cojear porque tiene un pie más corto, ¿no? En todo caso le ponemos un tacón, o lo que hoy se hace, se quiebra el hueso y se hace crecer el hueso para lograr el mismo nivel o la misma altura de ambos pies, de ambos miembros inferiores. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este es un problema biológico, es como una cojera, pero la cojera no la puedes ver porque está acá. ¿Y dónde está? En las redes neuronales dopaminérgicas. Todas las hipótesis estudiadas en el mundo nos orientan a que hay un problema en la producción de dopamina, es decir, hay poca dopamina, o la dopamina que se produce no encaja bien con su receptor, o el receptor no logra una ligazón con la dopamina que corresponde. Entonces, esta red neuronal dopaminérgica no funciona adecuadamente. Pero cuando el diagnóstico está bien hecho y el tratamiento es adecuado, mira lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. En 20 minutos ese pequeño mejora su capacidad de concentración, mejora su capacidad adaptativa y los resultados realmente son muy buenos, son muy notorios a la semana, a las 2 semanas. Te lo digo, todos los días yo te trato pacientes con esta característica y los resultados son muy positivos. Entonces, doctor, ojo con este dato. Para empezar, no hay que automedicarse, no vayan a pensar que porque mi hijo es hiperactivo ya vamos a tratarlo o darle algún medicamento. No, porque primero, como usted lo menciona, tiene que haber un diagnóstico para ver exactamente si es que se trata de porque además hay varias posibilidades, ¿no? Claro. La presentación sintomática también es bastante común con el hipertiroidismo. Los pequeños que tienen una cantidad incrementada por encima de los valores normales de la hormona tiroidea, también son así, son muy enérgicos, son bastante activos, duermen muy poco, entonces
al que estamos llamando TDAH podría ser un paciente con hipertiroidismo. Y ahora, doctor, ¿este trastorno puede estar parametrado con un tipo de edad o le puede dar a un niño desde los 5 años, 4 años, 3 años? Esa es una muy buena pregunta. Los criterios diagnósticos internacionales establecen que el inicio sintomático debe ser antes de los 7 años. Y es notorio, ¿no? Cada vez llegan pequeños, más pequeñitos. Por ejemplo, yo he atendido un pequeño de 2 años, 5 meses, ¿no? Increíble, el pequeño de 2 años, 5 meses nos apagó la computadora, ¿Sí, nos dejó sin sistema, ¿no? Entonces ya tienes ahí el diagnóstico y no hay que temer, no hay que temer. Es más, ¿no? La recomendación es que se inicie, se haga el diagnóstico y se inicie el tratamiento lo más pronto posible, pero además debe estar acompañado de terapia. ¿Y en qué consiste la terapia? En lograr hábitos cognitivos. Lo otro, no vamos a lograr mejorar la concentración si no ejercitamos la función cognitiva. Para ello, muy importante, por ejemplo, el ajedrez, la lectura, los juegos donde haya reglas y donde nos exija concentrarnos. Entonces, es muy importante la lectura. Esto de leer un libro al mes, de introducirlo como un hábito del niño, es un paso muy importante. Lo otro es lograr que escriban, ¿no? Porque la otra gran actividad cognitiva es escribir, que es un proceso de crear, ¿no? Y de que aquello que yo imagino, que pienso, la pueda trasladar al lenguaje escrito. Entonces, la mejor manera es a través de un diario. Y ese diario te permite reflexionar, planificar y evaluar lo que estás haciendo. Mira, 3 grandes cosas. Si nosotros logramos que esto se convierta en hábito, o sea, literal, real, que el niño tenga un horario, que cumpla con ese horario, que de manera agradable lea un libro al mes y que además le encanta, escribe su diario, cuenta su historia, es consciente de sí mismo, en la perspectiva de 1 año a año y medio se puede ir reduciendo las concentraciones del medicamento y finalmente retirarlos, ¿no? Listo, y por lo tanto necesitamos pues que la familia asuma, ¿no? el reto de este tratamiento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. El tiempo se ha quedado súper corto para poder desarrollar más a profundidad este tema, pero creo que los puntos que hemos tocado han sido necesarios para que nuestros televidentes estén informados. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Sheila. Los esperamos a todos. Nosotros estamos en el Centro Especializado Salud Sin Límites frente al Hospital Carrión. Es un placer poder atender y velar por el desarrollo de nuestros pequeños. Listo, muchísimas gracias una vez más. Nosotros continuamos con mucho más aquí en Entre Gente.